Buenas tardes y buenos días a todos según la hora que vayan a ver el video. Ahora vamos a llevar el tema del laboratorio número 18 que corresponde a elaboración de suspensiones. Para entrar un poquito a la práctica vamos a repasar algo de teoría para entender un poquito lo que es una suspensión. Una suspensión consiste en una dispersión de partículas insolubles de un sólido en un líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente estamos hablando de que una suspensión va a ser compuesto por dos elementos. Uno que es un componente sólido, que son estas pequeñas partículas, las que están color rojo, que se van a encontrar suspendidas. ¿Ve? Se van a encontrar suspendidas en un solvente que es líquido. El punto acá es que esas partículas sólidas van a ser el principio activo, que son insolubles, no se pueden diluir. Entonces, por ende, se van a quedar hasta cierto tiempo suspendidas en el medio, en el solvente, pero que si las dejamos un buen momento, vamos a ver que van a sedimentar, se van a ir a la parte de abajo por una acción de la gravedad. Entonces, existen dos tipos de materias primas para la elaboración como tal. Una, la hidrofílica, se dejan humedecer, por lo tanto van a formar sedimento fácilmente. Y las otras, que son las hidrofóbicas, no se dejan humedecer, por lo cual necesitan de un agente humectante como ser tensioactivos, coloides, hidrofílicos y disolventes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio activo, la materia prima, vamos a ver que algunas de esas partículas van a ser hidrofílicas, quiere decir que van a sedimentar más rápido, y otras van a ser hidrofóbicas, que va a decir que no se dejan humedecer y que vamos a utilizar otros agentes tensioactivos para que puedan mantenerse suspendidas y al mismo tiempo también sedimenten. Bueno, entonces la suspensión formulada en forma correcta. Entonces, aquí hay algunas características que tenemos que tomar en cuenta. Uno, deben ser fácilmente suspendibles. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros conocemos ese jarabe de amoxicilina, ¿verdad? Que viene en polvo y que tenemos que reconstituir con agua, ¿no ve? Entonces, una característica de que esa suspensión sea elaborado de forma correcta es eso, que sea fácilmente resuspendible. Quiere decir que al momento que echemos agua a ese jarabito, todas esas partículas de amoxicilina se suspendan, vayan y se diluyan homogéneamente en todo el solvente. Ahora, se homogeniza rápidamente al agitarlo. Quiere decir que después de que hemos reconstituido con agua ese jarabito de amoxicilina, lo agitamos ahí mismo con la tapita cerrada y vamos a ver que todo el líquido se va a cambiar de color, va a empezar a tener una sustancia medio viscosa, más espesa de lo normal. Entonces, sin diferenciar, no vamos a poder diferenciar la sustancia líquida y las partículas. A eso denominamos homogeneizar rápidamente. Mezcla homogénea de uno o más principios activos física y químicamente estable durante la vida útil. Prácticamente, una vez que reconstituimos ese jarabe de amoxicilina, no va a perder ninguna de sus características, sobre todo el principio activo, que en este caso sería la amoxicilina. No va a perder ni características físicas ni químicas y va a estar en un tiempo de vida útil. Generalmente, algunos jarabes refrigerados llegan a durar hasta 30 días. Claro, eso es después de que se han reconstituido con agua. Mientras no se ha reconstituido con agua ese jarabe, prácticamente tiene su fecha de vencimiento. Ya puede ser 1 año, 2 años. Entonces ahí varía. No se confundan, porque el mismo hecho de que reconstituyamos con agua ya hace que cambie sus características de estabilidad. Entonces, por ende, no va a durar lo que indica la fecha de vencimiento del frasco. Solamente llegan a durar hasta 30 días, como les digo, refrigerada. Bueno, después
Para algún tipo de suspensiones debe ser estéril. Ejemplos para vía parenteral o vía ocular. Ahí tenemos que utilizar o usar suspensiones, pero que sean totalmente estériles. Después, fácil de colocar en una jeringa parenteral ocular. En este caso podríamos ver la penicilina, ¿no ve? Las penicilinas benzatínicas, rapilentas, esas vienen en polvo y las reconstituimos igual con su agua de inyección o en algunos casos anestésica. Entonces al reconstituirla entonces ahí vemos la facilidad y recordemos que ese ya debe ser con una suspensión totalmente estéril, al igual que el agua que vamos a utilizar. Características básicas. Tienen que tener ciertas características organolépticas, por ejemplo el color, el olor, el sabor, deben ser agradables y de aspecto homogéneo. Como les digo, este es el jarabito una vez reconstituido, ¿no ve? La suspensión. No deben tener sedimento compacto o duro. Generalmente cuando nosotros tenemos el jarabito, ¿no ve? De amoxicilina, ya lo reconstituimos con agua y vamos a ver que va a sedimentar. Entonces después de que sedimente, nosotros para la siguiente dosis tenemos que agitar, ¿verdad? Agarramos el frasquito y agitamos. Y si por algún X o raro motivo notamos que es como una piedrita que está sonando ahí adentro, taca, 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 entonces ahí vemos que tiene un sedimento muy compacto y muy duro, cosa que no debería tener. Entonces ahí podemos estar hablando de un problemita en la elaboración de nuestra suspensión. Generalmente no tiene que hacer eso, no tiene que sedimentar duramente, tiene que ser un sedimento homogéneo y fácil de diluirlo, homogeneizarlo al momento de agitar. Bueno, el tamaño de las partículas deben ser uniformes. La literatura nos indica entre 1 a 5 micrómetros. Un micrómetro, recuerden que es la milésima parte de un milímetro. Después, siempre estar compuesta de dos fases, una fase externa e interna. Fácil de resuspender y presencia de un agente viscosante. Acá tenemos que tener claro, si bien los jarabitos de amoxicilina, que son, hasta ahorita estamos tomando ese como por ejemplo, no solamente su reconstituyente debe tener, o sea, nosotros reconstituimos con agua, está bien, pero el agua no es viscosa si se dan cuenta, ¿no ve? Y la amoxicilina por sí misma tampoco es viscosa. Entonces, dentro de su composición debemos poner algunos agentes viscosantes que van a hacer que se vuelva más espesa ese jarabe de amoxicilina, con el fin de que se puedan suspender más las partículas en todo el jarabito y no solamente en una parte. Entonces a esos agentes ahorita los vamos a ver cuando elaboremos. Bueno, se puede tener una suspensión por desfloculación o por floculación. Esta parte seguramente la hayamos revisado un poquito más en la teoría de la clase, pero bueno, desfloculada, tengo las partículas en suspensión y las estoy dispersando en un medio. Las partículas van a migrar solas y formar un sedimento duro. Entonces las partículas se dispersan, pero están bajando, hasta formar un sedimento que es pequeño, es duro y es difícil de dispersar. Eso es por desfloculación. Ahora, floculada. Las partículas se van bueno, como les decía, entonces la desfloculada simplemente vemos que mientras vamos agitando, las partículas van sedimentando, van cayendo abajo y formando un sedimento duro y difícil de dispersar. En cuanto a las floculadas, vemos que al contrario de que descienden las partículas, estas se van a unir entre ellas y van a formar un flóculo que tiene un aspecto de leche cortada, más o menos como una masa viscosa. Entonces de esas dos formas se puede obtener una suspensión por desfloculación o floculación. Bueno, la sedimentación se mide mediante la ecuación de Stokes. Acá podemos ver la fórmula, no vamos a entrar mucho a detalle, pero nos tiene que quedar claro este concepto.
A mayor tamaño de partícula, mayor sedimentación. Quiere decir que mientras más grandes sean las partículas, esta partícula roja, ¿no ve? Va a descender más rápido a la base, va a sedimentar más rápido, ¿ya? Según la ley de Stokes. Ahora, a mayor viscosidad, menor sedimentación. ¿Qué quiere decir? Que mientras nuestro solvente o nuestro vehículo líquido sea más viscoso, esta partícula, este rojito, va a tardar más en sedimentar, en llegar abajo. Entonces es lo que nosotros necesitamos. Por eso, mejor dicho, es que necesitamos que nuestro jarabe o nuestra suspensión tenga agentes viscosantes que vuelvan más espesa al jarabe en su momento, para que las partículas del principio activo que son insolubles, o sea, no se van a disolver por nada en el jarabe, puedan estar dispersadas homogéneamente en todo el jarabe, para que se pueda tener la dosis o la cantidad del medicamento en todo el jarabe y no solamente en la parte de abajo o en la parte de arriba. Entonces, por eso es la necesidad de un agente viscosante o espesante. Bueno, acá como conclusión podemos decir que existen en el mercado farmacéutico dos tipos de suspensiones: aquellas que ya están disponibles para administrar al abrir el recipiente que los contiene, y las suspensiones que deben reconstituirse al agregarle agua o el vehículo correspondiente. Los polvos para suspensión, también llamados suspensiones reconstituibles, son preparaciones que contienen fármacos finalmente pulverizados, micronizados o en forma de granulada para, mediante la adición de un volumen de agua, pueden suspenderse en vehículos líquidos. Acá les mando un enlace de un video de cómo reconstituir una suspensión extemporánea. Recuerden, extemporánea es fuera de su momento, ¿no ve? Bueno, entonces ahora nos vamos a la guía. Acá en la guía tenemos la elaboración de suspensiones. El objetivo es que desarrollar habilidades y destrezas en la elaboración de suspensiones de uso oral y uso externo. Elaborar vehículos estructurados que faciliten la estabilización de las suspensiones. Elaborar suspensiones de mebendazol, metronidazol y una suspensión de calamina. Entonces acá lo que tendríamos que haber hecho es una suspensión de mebendazol y metronidazol y una suspensión de calamina. Pero como no estamos en laboratorio, la parte teórica la parte práctica no la vamos a hacer. Sin embargo, vamos a repasar algo de la elaboración. Por ejemplo, la suspensión de mebendazol. Aquí la materia prima tenemos el mebendazol micronizado, la sucralosa, la glicerina, la goma santana y el Twin 80, un saborizante, y jarabe simple para completar, según la cantidad suficiente para el que vamos a elaborar. Entonces, ¿cómo se produce? Primero, mezclar la goma santana y el mebendazol en un vaso. Añadir glicerina y el Twin 80. Mezclar hasta obtener una pasta fina. Añadir saborizantes y mezclar. Esa es la parte de la humectación. Ahora la parte de la dispersión. Añadir el jarabe simple y mezclamos a todo el contenido anterior y ajustamos el pH a 5 con una solución de ácido cítrico al 25% para bajar el pH, o de sodio citrato para elevar el pH. Esos vienen en goteritos y hay que poner solamente. Y finalmente la prueba de sedimentación. ¿En qué consiste? En observar la formación del sedimento uniforme durante 10 minutos. Si vemos que se ha producido el sedimento en los 10 minutos, entonces quiere decir que nuestro jarabe está bien. Entonces simplemente pasamos a condicionarlo, lo ponemos en un frasco y ya. Acá tenemos otra formulación para el metronidazol en suspensión. Tenemos que calcular la cantidad necesaria de metronidazol de 250 miligramos en 5 ml para un frasco de 120 ml. Aquí tenemos la formulación y algunos compuestos, que algunos ya los conocemos. Aquí tenemos la parte de la elaboración y esta es la parte que nos interesa ahora.
Primero la ficha farmacológica, entonces ustedes solo lo van a hacer de este jarabe, del metronidazol, ¿ya? De la suspensión de metronidazol lo que quiero que me hagan es la ficha farmacológica, donde me tienen que poner la acción terapéutica, indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, modo de uso, dosis, conservación, precaución y toxicidad. Hay que diseñar una etiqueta y la cajita y cómo tomarlo, ¿ya? Después el cuestionario, eso sí, igual se pueden apoyar en el internet y buscarlo. Bueno, y con eso terminaría la clase. Vamos a repasar pero algunos componentes de acá de la formulación. Por ejemplo, el mebendazol, sabemos que es un antiparasitario, ¿verdad? Generalmente, ¿para qué tipo de parásitos? Algunos ya lo han visto, ¿no? Para la oxyurasis, para el gusanito que sale en la noche en los niños y les pica la nalguita, el ano, ¿no ves? La región anal, viene esa picazón. Entonces para ellos generalmente se elabora este tipo de jarabe. Aquí hay algunos componentes, por ejemplo, que tal vez no los conozcan, como la goma Santana y el Twin 80. Entonces recuerden que ante cualquier compuesto nuevo que no conozcamos, lastimosamente ahora tenemos que recurrir al internet. Estos componentes se los puede conseguir fácilmente, no son de venta restringida. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero conocer, ¿no ve? Por ejemplo, aquí la goma Santana, en la ficha técnica de Akofarma podemos buscarlo. Y aquí podemos ver que dentro de sus propiedades y usos, la goma Santana se emplea en la industria farmacéutica. Acá la podemos ver mejor. La goma Santana se emplea en la industria farmacéutica como agente suspensor, estabilizante, espesante y emulsionante, así como para preparar la matriz de comprimidos de liberación sostenida y para retrasar la absorción de los principios activos en colirios. Dosificación casi siempre es de al 0,1 al 1%. Entonces, ¿para qué utilizamos la goma Santana? En este caso es un agente espesante, un agente suspensor, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que las partículas sólidas de nuestro mebendazol, cuando nosotros lo recompongamos, ¿ve?, en la formulación con jarabe simple, para que esas partículas micronizado de mebendazol se encuentren dispersas en todo el jarabe y se mantengan ahí un buen momento, mientras agitamos y damos en la cucharadita para el bebé, ahí es donde nosotros utilizamos la goma Santana. 0,5 gramos, que sería un 0,5%, que está dentro del rango, más o menos, ¿no? Pese aquí la formulación nos dice que es del 0,1 al 1% la dosificación. Incompatibilidades, goma Santana y nos da. Entonces tenemos que hacer, si bien esta fórmula nosotros la hemos hecho así como nos han dado al 0,5, tenemos que sacar el cálculo si está correspondiendo, se corresponde con qué porcentaje, si llega al 0,1 al 1%. Si vemos que no llega al 1%, entonces quiere decir que esta formulación está mal. Entonces para eso ustedes deben hacer el cálculo. El Twin 80 es igual, otro agente espesante, que del mismo modo, pero ese Twin 80 generalmente se lo utiliza en repostería, les comento, para hacer algunos tipos de flanes o de cremas. Se los utiliza bastante y lo pueden revisar en el internet. En el jarabe de metronidazol, en el jarabe de metronidazol, como les decía, aquí podemos ver entre los componentes HPMC. ¿Alguien sabe más o menos de qué estamos hablando? HPMC. Bueno,
la muy conocida hidroxipropilmetilcelulosa. Es un componente que se utiliza en farmacia prácticamente en varios componentes, en varias formas farmacéuticas. La hidroxipropilmetilcelulosa o HPMC también es conocida así. En algunos, igual se te lo puede utilizar en la industria de alimentos. Generalmente para eso se utiliza el seudónimo HPMCE 464. En bromatología, con esta nominación internacional se la puede encontrar. ¿Qué usos tiene generalmente esto? Este tipo de componente, materia prima, es utilizado como un agente suspensor, estabilizante, espesante y emulgente de geles y pomadas, y como coloide protector, ya que previene la coalescencia y aglomeración de gotículas o partículas, inhibiendo así la formación de sedimentos. También se utiliza ampliamente en la industria cosmética. Este componente en cierta manera va a ser como un viscosante, va a volverlo viscosa, va a volverlo espesante y al mismo tiempo va a hacer que las partículas se mantengan suspendidas igual en el jarabe. Presentan propiedades similares a la aunque sus mucílagos, aquí vemos su estabilidad. Miren que es estable en soluciones de pH de 3 a 11. O sea que mantiene sus propiedades a pH muy ácido y a pH muy alcalino, ¿verdad? Las dosificaciones: como gelificante al 2%, como aglutinante en granulaciones del 2 al 100, para recubrimiento entérico del 2 al 10. Nosotros lo vamos a utilizar en nuestra formulación como gelificante. Tiene que estar al 2%. Entonces, en nuestra formulación está al 1%. Está menos, ¿no ven? Entonces, eso nos da a entender que también, como gelificante, nosotros no queremos que nuestro jarabe sea un gel. Queremos que simplemente aumente su espesor y al mismo tiempo mantenga suspendida a las partículas de metronidazol para que puedan ser digeridas. Mentol de jarabito, ¿no ve? Entonces es por eso que la utilizamos menos de la concentración del 2% que nos indica la ficha técnica. ¿Ya? Incompatibilidades, agentes oxidantes, observaciones higroscópicas, conservación, proteger de la luz y humedad. Aquí podemos ver que nos da algunas formulaciones también. Miren lo interesante de esta que les quería decir, que se puede utilizar para lágrimas artificiales. La hidroxipropilmetilcelulosa puede utilizarse para lágrimas artificiales y las van a ver, prácticamente todas las formulaciones tienen ese componente. ¿Ya? Y si nos vamos a ver sus datos físicos, es un polvo en gránulos blancos, blanco amarillentos, blanco grisáceos, higroscópicos, después de desecación prácticamente insolubles en agua caliente, acetona, etanol, anhidro y tolueno. Se disuelven en agua fría. Miren lo interesante de esto. Recuerden entonces que en la elaboración es muy importante ver la ficha técnica de todos los componentes que vamos a utilizar al momento de elaborar nuestra formulación. Bueno, espero que esta clase haya sido de orientación y les haya podido aclarar sus dudas. Entonces ya saben, solamente me tienen que hacer para esta guía la ficha farmacológica, donde me ponen la acción del metronidazol, ¿ya? Donde me ponen la acción terapéutica, indicaciones, contraindicaciones, efecto colateral, modo de uso, la dosis a la cual tiene que darse, la conservación, precauciones y toxicidad, y me completan el cuestionario. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Y otra cosita, recuerden que la asistencia no se lo olviden poner. Estamos ahora en el laboratorio 18, entonces tienen que ir a los comentarios del laboratorio 18 y ponerme ahí su nombre.
para la asistencia, ¿ok? Y lo principal, estudien para los exámenes finales y vayan completando en las carpetas sus guías, ya hasta donde dice. Y vamos a quedar luego para una presentación de toda la guía, pero vayan haciéndola, ¿ok? Bueno, espero haya servido de mucha ayuda la clase y mucho aporte para ustedes. Les deseo un buen fin de semana, o una buena semana mejor dicho, y nos vemos el próximo martes. Bye.